¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a la iglesia, venid y ved. Bueno, pues ayer reportaron las autoridades 321.054 defunciones acumuladas. Recuerden, seguimos todavía en invierno y requerimos estar cuidándonos. Vamos a dar inicio. Tengo miedo. Es una frase que en las últimas semanas me han referido a un sinnúmero de personas, el tener miedo. Y bueno, ellos sustentan esta sensación, este sentimiento, pues dicen, ya en la pandemia en la República Mexicana, ya a mediados de marzo se van a cumplir 2 años y todavía no vemos que tenga esto ya un fin definitivo. Otros tienen miedo por las repercusiones que pueda haber dentro de la guerra de Ucrania y Rusia. Otros expresan que la situación económica, muchas veces derivada tanto de la pandemia como ahorita de este conflicto bélico, pues empieza a nivel mundial a tener ciertas repercusiones. Otros también comentan el problema que en la República Mexicana tenemos del crimen organizado. Y fíjense, cuando la Biblia te señala un determinado concepto, hay que poner atención. Y yo en alguna ocasión, cuando comentábamos cuestiones de finanzas bíblicas, en la Biblia en 5 ocasiones nos dice que no debemos de salir fiadores. A mí se me hacía ya un exceso el concepto de que en 5 ocasiones te dijera no seas fiador, pero fíjense, el concepto del miedo en la Biblia aparece 68 veces. El temor aparece 187 veces y no temas 51 veces. ¿Qué sucede? Bueno, Dios sabe que somos vulnerables, sabe que somos frágiles y por eso nos alerta en tener muy consciente los peligros a los cuales nos podemos nosotros enfrentar. Vamos a escuchar la Biblia. Marcos 4:35. Ese día al anochecer les dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Y no es lo mismo ser discípulo, seguidor de Jesús, que ser un simple simpatizante. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos los despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Y prácticamente lo están regañando, ¿no? Están tan asustados que le empiezan a reclamar. Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar, silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo?, dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Lo primero que vemos en el pasaje es una situación muy complicada. El mar es un misterio, y más para los que no sabemos del mar, pero es más misterio en medio de la noche. Dice que cayó la noche y es cuando Jesús propone ir al otro lado. No solamente están en el mar, no solamente están en medio de la noche que no puedes ver nada, sino que el pasaje dice que se levantó una gran tempestad de viento de forma imprevista. Eran marineros experimentados y quiero hacerles este comentario. De los 12, 11 eran galileos y el otro era de Iscariot. Y
los 11 eran unos marineros experimentados. Si hubieran intuido que iba a haber este viento, no hubieran salido, pero los tomó por sorpresa cuando ya estaban navegando. Así vienen las calamidades en nuestra vida, por sorpresa. Las pruebas nos parecen de improviso, pero además dice que ese viento levanta olas y esas olas empiezan a llenar la barca y los discípulos ven cómo la barca empieza a zozobrar, se está hundiendo. Parece normal tener miedo de una situación así, de hecho, que no la tendría. Cuando el Señor les pregunta, ¿cómo que tienen miedo? ¿Por qué tienen miedo? Podemos reaccionar y decirle, Señor, es normal que tengamos miedo. ¿Has visto las olas? ¿No has visto la tormenta? ¿No has visto que la barca se hunde? Claro que tenemos miedo, por supuesto que estamos llenos de temor. Hasta cierto punto podemos decir que el temor es legítimo. El temor es una emoción dada por Dios para protegernos de ciertas cosas. Cuando estamos delante de un peligro, nos da temor y ese temor es lo que nos protege y nos hace alejarnos, guardar precaución. Es lo que conocemos como ese instinto de conservación. Sería un problema no tener temor. Estaríamos todos muertos si no tuviéramos temor a nada. Los niños han de aprender el peligro de ciertas cosas y les enseñamos que no hay que cruzar la calle en rojo, que no metan el dedo en el fuego. Cuando un borracho bebe, se desinhibe y pierde sus temores. Y eso hace hacer cantidad de locuras que a muchos les ha costado la vida. Es bueno tener temor de aquellas cosas que tememos porque nos protege de peligros reales. Pero también el temor nos puede atontar, aturdir. El temor nos puede acaparar los sentimientos, los sentidos. Puede llegar a ser tan grande y tan irracional que realmente el temor nos bloquea y la ansiedad nos consume. El temor nos puede llegar a dominar. Es lógico tener temor de aquello que es peligroso. Es lógico tener temor de un león. Si ves un león, es normal que corras. Lo normal no es que corras delante de un conejo. Eso es algo irracional, es ridículo. El temor puede llegar a ser tan fuerte y tan intenso que el mundo lo llama enfermedad, y han oído hablar de fobias y de trastornos compulsivos, porque el temor nos llega realmente a acaparar por completo los sentidos, a llenar por completo. Así que como cristianos debemos tener un temor sano a aquellas cosas que merezcan ese respeto y también un temor santo. Debemos de tener un temor espiritual, por ejemplo, al temor al poder destructor del pecado. Si miráramos al pecado con temor, y deberíamos guardar la distancia, escucha la Biblia, 1 Corintios 10:12. Por lo tanto, si alguno piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Estemos atentos, seamos cautos. El temor es bueno si tenemos una actitud de respeto hacia aquello que es peligroso. Pero vamos a ver qué sucede con los discípulos aquí y por qué el Señor les reprende por su falta de fe. Los discípulos, achicando el agua en medio del viento, el Señor está durmiendo. Jesús, sin embargo, duerme en medio de la tormenta
y va a ocuparse de la misión que el Padre le ha dado y está durmiendo para darnos a entender, escucha la Biblia, Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Si tú estás dentro de la cobertura de Dios, tendrás paz y estarás en paz con Dios. Marcos 4:38. Jesús, mientras tanto, está en la popa durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despiertan. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar, silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Leemos estos pasajes y puede resultar tan fácil mirar por encima del hombro a los discípulos del Señor. Hombre, ¿cómo tenían ese temor? ¿No saben que el Señor puede calmar los mares y hacer callar el viento? Pero lo cierto es que nosotros hacemos igual que los discípulos de Cristo, o peor que ellos. Vemos la tormenta y nos asustamos. Nos llenamos de temor, intentamos achicar el agua con nuestras manos tan rápido como podemos para salir del apuro. Seguro que con todo este tema de la pandemia, de la guerra de Ucrania contra Rusia, nos hemos llenado en un momento de temor y de ansiedad. Tratamos de informarnos por todo tipo de medios, televisión, periódicos, internet, y hasta cierto punto todo eso podemos decir que es bueno y es parte de la prudencia. Pero la gran pregunta para nosotros es, mientras estamos achicando el agua, hemos hecho como los discípulos, hemos dejado ahí en un rincón al Señor Jesús. Hemos hecho como ellos, hemos dejado a un lado nuestra fe en medio de la ansiedad. Queremos poner mucha prudencia y nada de oración. Se está dejando ver nuestra fe en medio de las ansiedades. Parece ser que los discípulos deberían tener mucha más fe y haber obrado con mucho más madurez, porque después de todo habían visto al Señor Jesús haciendo milagros, predicando y enseñando. Pero nosotros no tenemos más fe que ellos. En nuestras presentes circunstancias nos hacemos la misma pregunta que los discípulos del Señor delante de la tormenta. Maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Nosotros también hemos visto mucho de la obra de Dios, del poder de Dios, de la guía de Dios, de la protección de Dios. Y sin embargo estamos tratando de achicar las aguas con nuestras manos. No nos acordamos que el Señor está en el rincón durmiendo. Y cuando nos dirigimos a Él, no es para suplicarle, para alabarle, para pedirle. Más bien es para reprocharle, para urgirle. Esta es nuestra oración en estos días. Señor, ¿te has olvidado de nosotros o qué? Señor, mira cómo estamos. Señor, muere mucha gente. Señor, ¿por qué pasa esto? Señor, ¿nos amas? Señor, ¿duermes? En verdad, estás durmiendo en medio de esta tormenta que estamos pasando. Y se puede ser en muchos momentos la sensación o la experiencia del cristiano. Señor, ¿nos escuchas? Parece que no estás haciendo nada. Parece que vives ajeno a nuestras luchas. Parece que tardas en responder. La realidad es que si no volteamos y miramos a Jesús, está en la misma barca que nosotros. Su dormir no tiene nada que ver con su indiferencia.
sino con nuestra falta de fe. Pudieron haberlo despertado mucho antes. El temor en nosotros es muchas veces una expresión de nuestra incredulidad. Nos llenamos de temor y no acudimos al Señor porque preferimos achicar el agua con nuestras manos. Nos llenamos de temor y no acudimos al Señor. ¿Por qué? Al final no creo que nos escuche, o no creo que se preocupe por mí, o no creo que esté atento, no creo que le interese mis angustias, o Dios está ocupado con otras cosas mucho más grandes. Temor, falta de oración, ansiedad, a fin y al cabo reflejan nuestra incredulidad. Y nuestra fe, nos debemos de dar cuenta y tenemos que reconocer que nuestra fe es tan pequeña o más que la fe de estos discípulos. Fijémonos que no despiertan al Señor al principio de todo. Se podía levantar la tormenta e irle a despertar. Señor, viene una tormenta. Tampoco despiertan al Señor Jesús llenos de fe. Señor, despiértate. Necesitamos que tú calmes los vientos y los mares, porque tú eres el Creador todopoderoso sobre todas las cosas y tú puedes. No, tampoco ni siquiera lo despertaron como al Hijo del Hombre. Tampoco lo despertaron como a Jesús de Nazaret, el hijo del carpintero. Señor, despierta, tú eres fuerte, necesitamos 2 manos más para achicar el agua. Tampoco hacen lo que pueden con sus propias fuerzas, y cuando hablan al Señor finalmente es solo para reprocharle. Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Maestro, ¿no te importa que muramos? Maestro, ¿no tienes interés en lo que nos pasa? Y hemos de confesar de nuevo que muchas veces las pruebas están ahí para expresar y hacernos ver nuestra propia debilidad y lo pequeño que es nuestra fe, porque nosotros hacemos igual que los discípulos del Señor. Ante la adversidad, primero luchamos con nuestras fuerzas hasta darnos cuenta que nuestras fuerzas son pocas, son pequeñas e inútiles. Y luego, cansados, frustrados, oramos al Señor, pero no para pedirle su ayuda y suplicarle, sino que para reprocharle que no nos está ayudando. Con razón, la palabra del Señor les exhorta. ¿Cómo? ¿No tienen fe? Y aquí no es que los discípulos se hubieran convertido en herejes y estuvieran negando la fe. No se refiere a eso. Los discípulos creían que Jesús era el Cristo. Creían que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. Pero hay momentos en que el temor y la ansiedad son tan grandes que nuestra fe es minúscula, mucho más pequeña que un grano de mostaza. Familia en la fe, ¿podemos hacernos esta pregunta cada uno de nosotros? ¿Está esta crisis poniendo a prueba mi fe? Tal vez pensemos, como los discípulos del Señor, que eres un cristiano maduro, sereno, sólido, como una roca. Y ahora te ves a ti mismo en esa situación reprochándole al Señor: ¿dónde estás, Señor? ¿Por qué estás dormido? En esta crisis mundial el Señor puede tener muchos propósitos. Podemos hacer muchas lecturas. La voluntad de Dios es insondable. Los propósitos de Dios están más allá de nuestro entendimiento. Pero la pregunta que tú y yo
seguro sí nos podemos hacer en medio de esta tormenta, está poniendo a prueba nuestra fe. Si es así, que sirva para darnos cuenta que debemos crecer en nuestra fe, que no teníamos tanta como nosotros pensábamos. También Pedro intentó caminar sobre el mar y, oyendo el rugir de las olas, empezó a hundirse. Las olas rugen a nuestro alrededor y hacen mucho ruido. Nos llenamos de temor y miedo, nos invade y nos embota, hace que hagamos todo con nuestras fuerzas. Nos ponemos ansiosos, nos agotamos y al final, desesperados, pensamos: ¿por qué me ignoras, Señor? ¿Por qué me ignoras? Y el Señor responde: ¿por qué no tienes fe? ¿Por qué no has...? Escucha la Biblia. Mateo 11:28. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. ¿Por qué no has venido a mí? ¿Por qué no quieres tomar esta invitación? ¿Para qué? Para que te dé yo y te proporcione descanso. Si en la barca hubiera estado un profeta, Moisés o Elías, hubiera orado al cielo: Padre, te suplicamos que calmes la tempestad, que hagas callar el viento y el mar. Y Dios hubiera respondido a esa oración. Pero en medio de la tormenta, Jesús no ora, Jesús da órdenes, porque Jesús es Dios mismo dentro de la barca con ellos. Él es Dios, el Creador. Escucha la Biblia. Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Y la tormenta ruidosa se convierte de golpe en una calma sobrecogedora, porque Dios está con ellos. El silencio del mar debía de ser más llamativo que toda la tormenta que habían escuchado. Antes Jesús dormía y el mar estaba despierto. Ahora Jesús está despierto y le dice al mar: duerme. Y en medio de este silencio sobrecogedor, Jesús les habla. Escucha la Biblia. ¿Por qué tienen tanto miedo?, dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Sin duda, Cristo es la medicina para nuestros temores. La cercanía de Cristo, la voz de Cristo, nuestro buen pastor, que está con nosotros en la barca. El Señor nos dice muchas veces, en muchos lugares en la palabra, que hemos de enfrentar así la ansiedad, poniendo sobre Él nuestras cargas. Escucha la Biblia. Así que no se preocupen diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vamos a vestir? Porque los paganos andan tras todas estas cosas, y al Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Así que, en primer lugar, acude a Jesús. Él es el único que puede calmar tu tormenta. Es el único que puede detener tus calamidades. Él puede hacer que mañana tengamos una vacuna. Él puede hacer que se recupere la gente, los enfermos. Él puede proteger nuestras vidas o no. Él puede hacerlo. Él puede no hacerlo. Pero nuestra fidelidad en medio de la prueba no depende de lo que Dios haga, sino de lo que Dios es. Recordemos a aquellos 3 jóvenes en Babilonia. Escucha la Biblia. Daniel 1:7. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel
Beltsasar, Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac, y Azarías, Abed-nego. Y van a ser echados en el horno de fuego porque no querían adorar la imagen de Nabucodonosor. Y dijeron, no nos inclinaremos a tu imagen. Escucha la Biblia. Daniel 3:17. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Nuestra fidelidad al Señor no depende de lo que Él haga. Nuestra fidelidad al Señor depende de lo que Él es. Y repito, su voluntad es insondable, sus designios nos son ocultos. El Señor sacó a Pedro de la prisión, pero recordemos que dejó a Juan el Bautista y fue decapitado. Él puede obrar milagros, Él puede no obrarlos. Él puede permitir las pruebas en nuestra vida, pero sea como sea, Jesucristo sigue siendo el Todopoderoso y a Él es al único que acudimos. Así que en medio de esta crisis mundial, no olvides tomar la medicina contra el temor y la ansiedad, que es Jesucristo. Busca primero a Él, busca primero al Señor y la gloria del Señor. Acabamos de leer en Mateo 6 que no debemos de estar ansiosos por lo que hemos de necesitar, y concluía nuestro pasaje en Mateo 6. Más busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas le serán añadidas. Vemos aquí una tremenda promesa. El Señor te está diciendo, no te pongas ansioso por aquellas cosas que tú crees que necesitas. Busca el reino de Dios, la gloria de Dios, la justicia de Dios, y yo me ocuparé por aquello que te pone ansioso. Dicho en otras palabras, ocúpate de mis asuntos y yo me ocuparé de tus asuntos, dice el Señor. Y en medio de todo este caos, de este mundo tan desbaratado en la que estamos, no debiéramos de llenarnos la ansiedad, la preocupación. Nuestro pensamiento ha de ser buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Hazte estas preguntas en medio de la situación en la que estamos. ¿Cómo puedo dar gloria a Dios? ¿Cómo puedo testificar de mi fe? ¿Cómo puedo amar al prójimo, servirle y mostrarle el amor de Cristo? ¿Cómo puedo hablarle del amor de Cristo en mí? ¿Cómo puedo ser sal y luz hacia aquellos que me rodean? ¿Cómo pueden ver mis buenas obras y glorifiquen al Padre? En medio de la ansiedad, no busquemos impulsivamente de aquellos de que necesitan nosotros, sino busquemos a Dios. Dice la palabra continuamente que centremos nuestros pensamientos en el Señor. Y eso es estar agradecidos por su bondad, por su protección, por su misericordia. Escucha la Biblia. Filipenses 4:6. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. En estos días de necesidad, no nos damos cuenta de todo lo que nos falta, nos damos cuenta de todo lo que no tenemos. Pero ahora, más aún podemos centrar la atención en lo que sí tenemos. Tal vez por lo que das por sentado, y eso, dale gracias al Señor. Dale gracias al Señor por tu salud, por tu esposa, por tus hijos, por tu trabajo, por el sol que disfrutas cada mañana, porque tienes agua corriente en tu casa,
por los alimentos. Dale gracias al Señor por todas sus bendiciones espirituales, por la salvación, por la iglesia, por la palabra, por la vida eterna. El Señor sabe que el mejor antídoto contra la ansiedad es la gratitud. Luchamos contra la ansiedad centrando en aquello que no tenemos, para centrarnos en la gratitud al Señor por lo que sí tenemos, en su bondad, en su mano protectora. Escucha la Biblia, Primera de Tesalonicenses 5:18. Den gracias a Dios en toda situación, porque esa es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. En todo momento, en toda circunstancia, en toda condición, en medio de una pandemia, de un conflicto bélico, da gracias en todo, y que el gozo del Señor inunde tu corazón. Porque cuando todas las fuentes de gozo se apagan, entonces podemos centrar nuestra atención en la única y gran fuente de gozo, que siempre prevalece, Jesucristo. Escucha la Biblia. Filipenses 4:4. Vivan con alegría su vida cristiana. Lo he dicho y lo repito. Vivan con alegría su vida cristiana. Todo esto nos lleva a una actitud de confianza en Dios. En vez de mirar la tormenta, miremos al Señor Jesucristo en gozo y gratitud, en oración. En estos días de temor, de ansiedad, de incertidumbre, no es la pandemia, no es la guerra, no es el crimen organizado lo que ha de llenar nuestros corazones. Es Dios soberano que está encima de todas las cosas. A Él debemos reconocer su poder, su santidad, su gloria, su eternidad, su soberanía. En esta mañana, si estás sin Cristo, lo que te debiera llenar de temor y de terror no es la epidemia, no es la guerra de Ucrania y Rusia, no es la cuestión económica. Encontrarte cara a cara con Dios, santo, soberano, el día del juicio final. Tú no sabes cuándo te van a bajar el switch. Escucha la Biblia. Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y mi pregunta para aquellos es: ¿has hecho las paces con Dios? Arrepiéntate de tus pecados, suplica su clemencia. No mires las dificultades a tu alrededor, sino mira la mano amorosa del Todopoderoso, del Buen Pastor. Si ya eres una oveja del Señor, ahora puedes entonar con todos los creyentes de todas las épocas, de todos los siglos, de todas las naciones, ese Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas por amor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado, porque yo voy en tu barca. Sabemos que al final el virus y la guerra no van a vencer. Es Jesucristo el que vence no solo a este virus que nos amenaza, sino el mayor de todos los virus, el virus del pecado, el virus de la muerte, que nos ha infectado a todos. Cristo, al final, es el que vence. Vence a la enfermedad, vence al infierno, vence a la muerte, vence al diablo, vence a todos nuestros enemigos.
Ya no habrá más temor, ya no habrá más tormentas que nos inquieten. Mi Dios y Padre bendito, te pedimos perdón por ser malagradecidos, por ser ingratos, porque sabemos que venimos con el Señor Jesús y lo estamos ignorando. Queremos hacer las cosas por nuestras propias fuerzas, por nuestra propia capacidad intelectual, y nos damos cuenta que no podemos, que necesitamos recurrir al Señor Jesucristo. Pero no queremos ser como esos discípulos que fueron a reprocharle, que fueron a regañarle porque él estaba dormido. Si bien es cierto, nos está faltando fe. Si bien es cierto, somos comodinos y únicamente nos acercamos a ustedes cuando tenemos ya el agua sobre el cuello. Esta mañana, mi Dios, simplemente te pedimos que nos perdones. Esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias y buenos días.